En los últimos años, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios contra el feminismo, que el feminismo ya se terminó, que las verdaderas feministas eran las de antes, que hoy el feminismo ya no tiene sentido, que las feministas son mujeres faltas de figura paterna. Y sí, en muchos casos traumadas, pero eso no implica que sea una generalidad. Y que además odian a los hombres, que el feminismo no me representa. Cálmate, hermana, tranquila, tranquila, nadie tiene que representarte, tú solita puedes. Así que hoy vamos a analizar esto conocido como antifeminismo. El feminismo suele ser percibido como un movimiento social surgido desde la élite, pues es bien sabido que las primeras feministas eran letradas, lo cual en ese entonces ya nos habla de una posición, de un estatus social mayor a la de una mujer común. Visto desde esta perspectiva, pues sí, puede llegar a sentirse como un movimiento lejano, desconectado y con sesgos de clase. Bell Hooks, activista feminista estadounidense, señaló al feminismo blanco anglosajón de clasista y racista. Este feminismo está estrechamente ligado con el sufragismo. ¿Y con qué relacionamos al sufragismo? Así es, exactamente con la primera ola del feminismo, los cimientos, los inicios del movimiento. Es por eso que suele percibirse de esta manera. Es un hecho que muchas mujeres quedaban fuera de la agenda, entre ellas las mujeres pobres, las racializadas o colonizadas, pues generalizó la experiencia de la mujer blanca como la norma. Es así como el feminismo comenzó a fragmentarse. Yo prefiero verlo como un arbolito que surgió y empezó a tener varias ramificaciones, puesto que las vivencias de las mujeres no son las mismas en mujeres blancas, en mujeres negras, en mujeres como yo, mujeres morenas, mujeres apiñonadas. O sea, a veces hasta el simple hecho del color de piel cambia la vivencia. Y al existir esta fragmentación, esta ramificación, vino cierta desintegración con el tiempo, afectando, sí, al mismo movimiento. Esto sumado a que siempre se ha percibido como un movimiento de la pérdida de estatus y de identidad. Michael Kimmel, reconocido por sus trabajos donde aborda a las masculinidades, ha mostrado que muchos de los movimientos antifeministas vienen de la sensación de la pérdida de privilegios de historia, de seguridad económica o social, pero sobre todo de la centralidad masculina. En mi video analizando la serie de adolescencia era algo que yo les comentaba. Si no lo han ido a ver, vayan a verlo para que ahí aborde un poquito de este tema de las masculinidades. Y les mencionaba que con los movimientos feministas se movió todo un sistema que para los hombres tenía sentido, tenía validez, era funcional. Esa estructura de hombres que ya conocían y en la cual habían basado muchas veces su masculinidad. Al ser movido todo este sistema, pues es lógico que venga esta contraparte, pues el simple movimiento en sí es percibido como una amenaza. Algo que también ya había mencionado el psicólogo Henry Tafel en su teoría de la identidad social. El cómo las personas buscan mantener una identidad grupal positiva. Si el feminismo, siendo un movimiento que cuestiona privilegios masculinos, estructuras desde la familia, la sociedad y hasta la misma sexualidad, entonces es percibido como un peligro para todas estas cuestiones. Es como si yo llegara con cualquier persona y le dijera, ¿sabes qué? Dame esto con lo cual has vivido toda tu vida porque está afectando a los demás. Lógicamente te vas a enojar y vas a decir, ¿por qué me estás quitando esto que siempre ha sido mío? Estoy perdiendo, me estás quitando, me estás restando algo que he tenido desde que nací. Es ahí cuando surge esta reacción a la defensiva expresada desde la ira. Y es que, vaya, también socialmente el hombre se le ha permitido expresar esta ira. Cuando una mujer expresa ira es como está histérica, está loca, está mal. No le enseñaron bien sus padres. Pero si un hombre expresa ira, ¿no? Es diferente también la percepción en que tenemos estos conceptos de cómo el hombre sí puede mostrar ira, sí puede mostrar enojo, y una mujer, pues si lo muestra es como estás malita. Algo no está bien contigo. The Begin, especialista en temas de género, ha detectado que en espacios como la tan llamada manósfera existen narrativas de victimización masculina. ¿Cómo? ¿Los hombres también se hacen la víctima? Exponen teorías conspirativas del feminismo.
nos odian, nos quieren reemplazar, solamente buscan venganza. Y que además existe una recompensa simbólica grupal por el discurso agresivo, lo que ha llevado a la creación de comunidades afectivas del agravio. Y para hechos, pruebas. Hoy existe una infinidad de podcasts de hombres hablando de cómo las feministas, o en general las mujeres, también hacen daño, también son malas, también engañan. De cómo la ausencia de la figura paterna afecta a los hijos y a las hijas y vuelven a culpar a la mujer por la ausencia del padre. Es que debiste de haber escogido bien a tu pareja, el papá de tus hijos. ¿Cómo se te ocurre? Tú tienes la culpa. O de cómo las ideas de hoy están haciendo que se pierda nuestra energía femenina. Hoy la mujer ya no conecta con su feminidad. ¿Cómo le hace una mujer masculina para regresar a su feminidad? Dale su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Tan mal. La verdad es que me dan mucha risa. Cuando escucho mucho de esos, bueno, cuando veo los cortos, porque yo no es como que los consuma, pero pues obviamente me aparecen porque sigo también a varias mujeres feministas y a veces pues ponen estos cortos de esos tipos de podcast y digo, ay Dios mío. Sí, los odiamos, sí, claro que sí. Somos malas, muy malas. Y a ver, no estoy diciendo que no existan las mujeres malas o que no existan las mujeres que engañan, la mujer que hace daño, la mala madre, pero eso no es una cuestión general. Y a ver, tampoco estoy diciendo que estén mal los espacios de los hombres, donde ellos puedan hablar de sus vivencias o se puedan reunir. ¿Quién creen que soy? ¿El antiguo gobierno británico? De hecho, qué chido que hubiera más de estos espacios para hombres, pero no donde las masculinidades se valen de qué tan macho soy, si soy un macho alfa o no soy un macho alfa, sino de espacios que puedan generar masculinidades más saludables, con una postura desde la igualdad, la empatía y la responsabilidad moral. Pero lamentablemente muchos de estos espacios solo promueven un discurso de odio hacia las mujeres. Porque el troleo masivo de hoy en día no es solo una broma, no es un chiste, no es una burla, es una práctica de cohesión grupal. Pero pues muchos hombres dicen, ay, sí, solamente fue un chiste. Ay, sí, nada más estábamos hablando en sentido figurado. Ay, sí, nada más es una anécdota. Algo que se menciona mucho también en este tipo de espacios es que las mujeres ya no buscan igualdad, sino que buscan privilegios. El feminismo no busca igualdad, busca privilegios. Algo de lo cual también ya hablaba Ted Robert Gurr en su libro Why Men Rebel, donde mencionaba el concepto de privación relativa, que aborda la protesta que surge cuando las personas perciben una brecha entre lo que creen merecer y lo que realmente obtienen, la cual genera una oposición de los grupos que se percibe peor que otros, es decir, que nace desde la comparación. Por ejemplo, yo creo que merezco un bolillo, pero solamente estoy recibiendo migajas. Pero aquel grupo sí tiene un bolillo y yo quiero ese bolillo porque me lo merezco. Llevándolo a este espacio del cual estamos hablando, sería algo como no importa lo que hagas, hoy las mujeres tienen las de ganar, porque hoy en día cierta parte de hombres se perciben en desventaja frente a mujeres en temas de género y de justicia social. Hombres y mujeres que también parecen haber olvidado que todo esto que hoy tenemos como grupo femenil no fue regalado, todo fue peleado y tiene un porqué de ser. Pero como siempre les he dicho, pues si les importara tanto, estarían luchando por lo que ellos creen justo para su género. En lugar de eso, prefieren quedarse con esa sensación de invisibilidad. Así que ahora, ¿quién se está haciendo la víctima? ¿Nosotras? Ustedes. En fin, resentimiento moralizado. Porque en vez de discutir el conflicto en sí, este solo se moraliza visto como una ideología peligrosa que atenta contra las estructuras importantes, como la familia o hasta la propiedad privada, convirtiendo al feminismo en el perfecto chivo expiatorio para incomodidades estructurales. Cuando la amenaza se percibe de manera moral, la agresión siempre se justifica en defensa legítima, claro, porque ella está atentando contra mi moral, contra lo que yo creo correcto, reduciendo el debate a algo tan sencillo como un conflicto moral binario, o es bueno o es malo. ¿Cuántas no hemos visto este tipo de imágenes? Gracias, feminazis. Os habéis cargado al hombre caballeroso que te abría la puerta del coche.
Imágenes de madres que se oponen al movimiento por ser moralmente correctas. Mujeres que distribuyen o comparten imágenes por mera aprobación masculina. También hay muchas mujeres que están en contra del feminismo, porque existe una bandera identitaria que le da significado a lo que aprendieron, a lo que vivieron, a todo lo que conectaron, que para ellos se les dijo que estaba bien, porque eso es lo más fácil, buscar justificarme en lugar de cambiarlo. Lo difícil es poner todas estas ideas, todas estas estructuras, todos estos simbolismos sobre la mesa y entonces dejar un debate, empezar a discutirlo, empezar a modificarlo, a reestructurar todas estas cuestiones. Eso es lo difícil, porque a nadie le gusta ser señalado. Hasta el día de hoy tenemos, teóricamente hablando, 4 olas del feminismo, que si no saben cuáles son, se las dejo por acá, porque también ya hice un video de hace un año, si no mal recuerdo, hablando sobre las olas del feminismo. Y en cada una de estas ha existido una fuerte reacción adversa al movimiento, algo que la periodista Susan Faludi llamó Blacklash, el cual funciona como un ataque para defender el avance de la igualdad. En su libro Blacklash, la guerra no declarada contra las mujeres estadounidenses señala cómo la política, la moda, la industria cosmética y medios de entretenimiento promueven los roles de género tradicionales para contrarrestar el movimiento. Hoy tenemos la apelación de tantas figuras públicas y hasta según especialistas que hablan sobre la energía masculina, la energía femenina, que al final pues son estos roles de género. Además del reciente crecimiento de la ultraderecha en la política, los ataques coordinados en redes sociales. Tan solo desde 2024, gracias a la inteligencia artificial, se ha facilitado la creación masiva de deepfakes de tipo sexual y contenido no consensuado para acosar. Se han visto campañas de desprestigio al movimiento, donde se presentan a las mujeres feministas como histéricas, exageradas, locas, faltas de figura materna y hasta hembristas, para no decir la otra palabra que no se puede pronunciar. Claro. Ahora, el acoso en la calle también es visto como símbolo de castigo. Eso le pasa por andar de... Ay, tantas cosas que no puedo decir aquí, pero ya saben, ¿no? Y ni hablar del acoso digital, que busca producir miedo y censura, donde cualquiera puede esconderse. Hoy ya no hay caras, solo anonimatos. Además, siendo esta última más segura para el agresor, pues es un medio barato y menos sancionado que la violencia física. El antifeminismo digital suele ser algo así como una reafirmación masculina, una prueba pública de pertenencia grupal, de comprobación de la razón. Y de igual forma, Rita Segato, activista feminista, espero que haya pronunciado bien su apellido, es argentina, dice que esto puede leerse como una forma de disciplinar, silenciar y restablecer las jerarquías. Otro punto a concretar es el tan llamado feminismo institucional. Hoy muchos sectores, tanto gubernamentales como privatizados, incorporan esta perspectiva feminista como agenda de su propia organización, ya sea en la estructura del Estado, políticas, ya sea públicas, privadas, leyes y mecanismos gubernamentales. Esto podría verse de 2 formas. Una, la garantía de la igualdad y derechos de las mujeres, pero también una forma de ganar simpatía entre los sectores vulnerables, porque ahí está la carnita, por así decirlo. Y es que el feminismo también se integra a otras narrativas, como la comunidad LGBTQ+, la secularización y el multiculturalismo. Es así que abarca gran parte de la población, y esto genera poder en el interior de las instituciones. Esto también hace que las personas miren con desdén al movimiento, pensando es que todo es por la ideología de género, la cual también se vincula a políticas de izquierda. Pero de igual forma, muchos sectores institucionales solo lo usan como bandera, como un estandarte, pero en realidad se encuentran completamente desconectados del sector popular, de lo que implica el movimiento en sí. Hoy la ultraderecha nuevamente está volviendo a surgir y se apoya de este tipo de discursos para generar amenazas existenciales, tales como estas ideas solo confunden a los niños. Se están invirtiendo los roles naturales. ¿Cuáles roles naturales? ¿De qué me estás hablando? O va en contra de la familia, por el aborto, ya saben. Así que el antifeminismo se convierte en una defensa del orden natural. Y es lamentable que cada vez más jóvenes se unen
se sienten identificados con estas ideas. Pero también lo entiendo, porque vivimos en un mundo que al final termina orillándonos a estas ideas. Cada vez es más difícil sostener una familia. Antes no había tantas enfermedades mentales, antes había más oportunidad de vivienda, antes si tenías un posgrado ganabas más que una persona que no lo tenía. Hoy terminas ganando igual o menos que una persona sin estudios. Así que visto desde este punto, entonces se podría decir, antes estábamos mejor. ¿Y quiénes eran los que tenían el poder antes? Así es, en su mayoría gobiernos de derecha. Pero a ver, verlo de esta forma no es mirar el panorama completo. Nos estamos olvidando de cosas muy importantes. Por ejemplo, no es que antes no hubiera enfermedades mentales, simplemente no se les daba el foco. No es que sea culpa de las ideas de izquierda, sino de un incremento de población o de la misma movilidad social. Movilidad que se ha generado en diferentes países, entre otras causas más, lo cual hace que el acceso a obtener una vivienda sea cada vez más difícil. Y también por el incremento de la población profesional, es que las oportunidades de ganancia son cada vez menos. Es decir, antes solo el 6.2% de los jóvenes tenían estudios universitarios. Hoy el 24% de los jóvenes cuentan con educación superior universitaria. Imagínense algo como, a ver, soy malísima en matemáticas, pero más o menos me lo imagino así. Antes de 10 jóvenes, solamente 3 podrían obtener esta profesión. Pero hoy de esos 10 jóvenes, 8 se están titulando. Y entonces este problema estructural, social, colectivo, muchas, lo quieren resolver condenando ideas que vienen a modificar el sistema que ya se sabía funcional. Así que a grandes rasgos esta oposición al feminismo viene desde tensiones reales de clases dentro del mismo movimiento. ¿Cómo va a ser bueno esto si hasta ellas mismas que son feministas se andan peleando entre sí? Viene desde el miedo a la pérdida. Si antes estábamos bien, si antes funcionábamos bien, ahora con todas estas ideas ya nada funciona. De una mirada moral. Cómo estas mujeres que rompen cosas, que pintan la ciudad, quieren que se les trate bien, que sean tomadas en cuenta. Si miren lo que nos están haciendo. Viene desde sentir una amenaza a su estructura, a su identidad, tanto individual como colectiva. A mí también me costó mucho sentirme parte del movimiento por muchos años. Yo comencé a estudiar en la universidad en el 2014, ya les había mencionado un poquito de esto, y fue ahí cuando realmente comencé a acercarme al movimiento. Pero me costó mucho decir, soy feminista, pues lo sentía lejano. Sentía que debería de haber un movimiento que implique tanto a hombres como mujeres. Pero después de todo este camino recorrido, y ya saben, por ahí dicen que cuéntame tu anécdota por la cual te volviste feminista, famosa. Te volviste feminista. Y yo ya se las conté, así que vayan a ver mis otros videos. Pero entonces fue ahí cuando entendí que antes de que hubiera como tal un movimiento que integre tanto mujeres como hombres, era fundamental tener un propio movimiento. Porque por años no fuimos vistas, no fuimos escuchadas. Algo que nos referenciara como mujeres, que abarcara nuestras necesidades. Y sí me sentía así como de esto no, porque a mí me decían mucho en la escuela, el feminismo abarca tanto hombres como mujeres, pero digo, es feminismo, y si tú le dices a un niño feminismo, luego va a pensar en una mujer. Y era así como yo lo relacionaba. Y ahora entiendo que sí, realmente es para nosotras. Y que muchas mujeres no se sienten apegadas al movimiento, pues por todo esto que les he estado contando. Todos estos movimientos que van en contra de él, que te dicen que está bien, que está mal, de cómo te educan en casa. Para mí, educar desde una perspectiva de género es lo mejor, pero para lo mejor muchas familias no lo es. Incluso aquí en mi país, México, tan solo con los libros de texto se señaló de ideología de género y que ya le querían meter a los niños y que esto y que el otro. Yo siento que es importante que los niños lo conozcan, que puedan, porque de eso se trata, fomentar su criterio, fomentar su parte más analítica, crítica, que no solamente sigan sin cuestionar, sin debatir, que ellos mismos puedan decidir por sí mismos. Entonces yo sí creo que eso es muy importante. Y como recordatorio, buscamos equidad de género, igualdad de derechos, que son dos cosas sumamente distintas, pero que para muchos pues es más fácil simplificarlo y decir si son lo mismo o algo así. Pero en fin, como en cada video yo les digo,
Te invito a cuestionarte más, te invito a que seas más crítico, te invito a que seas analítico, a que seas empático. Y si vas a responder, porque siempre que hago un video hablando de feminismo, vienen acá todos los hombres deschavetados. Les voy a decir deschavetados. Si ustedes me dicen que estoy loca e histérica, les voy a decir deschavetados. No es cierto. Pero si viene mucho hombre y me dice así como de, y empieza a cuestionarme, y esto, y esto, y esto, y esto. Les voy a dar un punto muy importante para que su pensamiento sea más crítico. Busquen noticias que vayan en contra de su opinión y analícenlas, piénsenlas, deglútanlas. Y ahí entonces se darán cuenta si su pensamiento realmente es crítico o solamente estás buscando reafirmar tu mismo punto. Yo hago mucho de eso para hacer estos videos. Siempre como digo, a ver, yo pienso que es esto, pero voy a buscar la contraparte. Y fue así como nació este video del antifeminismo. Pero en fin, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Por favor, siempre respondan con responsabilidad y no nada más desde la bilis. Así. Miren, yo nada más los leo y a veces me río. Y a veces si me da coraje, no me río. Si llegaste al final del video, ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Eso me va a ayudar mucho a seguir haciendo estos videos y ya. Muchísimas gracias. Ya sabes, pórtate muy mal, pero cuídate muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós.